Bonjour, chiquillos. Soy Claire, una francesa que llegó a Chile pensando que se quedaría solamente unos meses y que, contra todo pronóstico, terminó completamente atrapada por este país, viviendo en Santiago. Discutiendo sobre cuál es el mejor completo y defendiendo la marraqueta como si hubiera nacido en una panadería chilena. Hoy tengo que confesarles algo que probablemente habría escandalizado a mi familia hace apenas 3 años. A veces, cuando pasan las 12 de la noche, tomo mi teléfono, abro una aplicación de delivery y empiezo a mirar comida. No porque tenga una emergencia. No porque haya olvidado cenar. Simplemente porque de pronto se me antoja un completo italiano, unas papas fritas con carne mechada, una empanada de pino, un churrasco chacarero o una de esas chorrillanas gigantescas que parecen diseñadas para alimentar a un regimiento completo. Mi mano se mueve casi automáticamente. Abro una aplicación, comparo restaurantes, reviso los comentarios y comienzo a preguntarme una de las decisiones más importantes de la noche. ¿Pido completo, sushi chileno, pollo asado o una hamburguesa con palta? Y les juro que, si alguien me hubiese mostrado esta escena antes de venir a Chile, probablemente habría pensado que se trataba de una película absurda. Una francesa, sentada en su departamento de Santiago a la 1 de la madrugada, esperando que un desconocido aparezca en motocicleta con una bolsa llena de completos, papas fritas y bebida. Para la persona que yo era antes de llegar, eso no solamente habría sido extraño. Habría sido incomprensible. Porque antes de vivir en Chile, para mí no existía realmente el concepto de pedir comida durante la noche. Podía entender que alguien comiera tarde por una ocasión especial. Podía comprender una cena familiar que se alargara. Incluso podía aceptar que, después de una fiesta, una persona buscara algo rápido para no irse a dormir con el estómago vacío. Pero abrir una aplicación desde la cama, revisar 20 tipos de sándwiches y pedir que los llevaran hasta la puerta de mi casa pasada la medianoche era algo que sencillamente no formaba parte de mi mundo. Ahora soy exactamente esa persona. Y hoy quiero contarles cómo ocurrió esta transformación. También quiero explicarles por qué la primera vez que compartí una comida nocturna con un grupo de chilenos terminé riéndome, llorando y preguntándome si realmente conocía el significado de la amistad antes de llegar a este país. Porque lo que descubrí aquella noche fue mucho más profundo que un plato de papas fritas. Descubrí una forma de acompañarse que, al menos en mi experiencia europea, nunca había visto de la misma manera. Cuando recién llegué a Santiago, escuché a una compañera decir: «Cabros, hacemos una bajada». Yo entendía casi todas las palabras por separado, pero juntas no tenían ningún sentido. ¿Una bajada? ¿Bajar hacia dónde? ¿Había que salir del edificio? ¿Era alguna tradición universitaria? Me explicaron que se referían a comer algo después de una fiesta o de una noche larga. También escuché expresiones como pedir algo para picar, hacer una completada, comprar unas sopaipillas, o simplemente comer algo antes de acostarse. Fue ahí cuando comprendí que en Chile la comida nocturna no era solamente una excepción. Existía todo un lenguaje alrededor de ella. Y cuando una cultura le pone distintos nombres a una experiencia, significa que esa experiencia ocupa un lugar importante en la vida de las personas. En Francia, por supuesto que la gente puede comer tarde. No estoy diciendo que todos los franceses se duerman a las 9 de la noche después de beber una taza de agua. Pero las comidas suelen estar mucho más estructuradas. El desayuno se toma durante la mañana. El almuerzo tiene su horario. La cena también. En muchas ciudades pequeñas, si llegas demasiado tarde a un restaurante, simplemente ya no te atienden. La cocina cerró, el personal está limpiando y nadie va a volver a encender todo solamente porque tú llegaste con hambre. Puedes encontrar opciones en París o en zonas turísticas, pero no es una realidad tan extendida como la que descubrí en Santiago. Mi familia, por ejemplo, cena cerca de las 8. Después de eso se guarda la comida, se limpia la mesa y se termina el día. Si a las 11 de la noche alguien dice que quiere pedir una montaña de papas fritas con carne, cebolla y huevos, probablemente todos lo mirarían preguntándose si perdió completamente la razón. Además, en muchos hogares franceses existe una especie de barrera mental. Comer después de cierta hora es considerado innecesario,
desordenado o incluso irresponsable. ¿Ya cenaste? ¿Por qué volverías a comer? Esa sería la reacción de mi madre. En Chile descubrí que la respuesta puede ser muy sencilla. Porque está rico, porque tenemos hambre y porque todavía estamos conversando. La primera vez que entendí la magnitud del fenómeno ocurrió durante mis primeras semanas en Santiago. Yo estaba estudiando en una universidad y vivía cerca del centro. Una compañera llamada Camila me invitó a su departamento para terminar una presentación. Trabajamos durante horas. Corregimos diapositivas. Discutimos por una conclusión. Cambiamos el diseño 3 veces porque otro compañero, Matías, insistía en que se veía demasiado fome. Cuando finalmente terminamos, miré el reloj. Eran las 11:20 de la noche. Para mí, la jornada había terminado. Pensaba volver a mi departamento, tomar agua y acostarme. Pero Camila agarró su teléfono y dijo con absoluta normalidad. Ya, ¿qué pedimos? Yo pensé que hablaba del desayuno del día siguiente. Le pregunté. ¿Pedir ahora? Camila me miró como si yo acabara de hacer la pregunta más absurda del planeta. Sí, po. Tengo hambre, unos completos. Le mostré la hora. No porque creyera que ella no la había visto, sino porque estaba convencida de que había olvidado que eran casi las 11:30. Camila, son las 11:20. Ella se rió. Y ese "y" cambió mi vida en Chile. Camila abrió una aplicación y me mostró la pantalla. Yo esperaba encontrar 2 o 3 pizzerías abiertas. Tal vez una hamburguesería. Pero aparecieron decenas de opciones. Completos. Churrascos. Hamburguesas. Pollo asado. Empanadas. Papas fritas. Sushi. Comida peruana. Comida china. Pizzas. Sándwiches de mechada. Arepas. Postres. Helados. Incluso había locales donde podíamos pedir bebidas, snacks, artículos de almacén y cosas que uno normalmente compra durante el día. Yo deslizaba la pantalla sin entender. Le pregunté. ¿Todo esto está abierto ahora? Sí. ¿Y pueden traerlo hasta aquí? Obvio. ¿A esta hora? Claire, son las 11, no las 4 de la mañana. Lo dijo como si las 11 de la noche fuera una hora prácticamente infantil. Yo estaba impactada. Camila eligió un local de completos. Me preguntó qué quería y yo respondí que no sabía. Hasta ese momento había visto completos, pero todavía no comprendía la seriedad del asunto. Para mí eran solamente hot dogs con demasiadas cosas encima. Lo digo con vergüenza porque ahora sé que pronunciar esa frase frente a ciertos chilenos puede provocar una discusión nacional. Camila comenzó a explicarme las opciones. Italiano. Completo. Dinámico. As. Chacarero. Barros Luco. Barros Jarpa. Lomito. Churrasco italiano. Cada nombre parecía abrir una nueva puerta. Yo le preguntaba cuál era la diferencia y ella intentaba responder con paciencia, aunque poco a poco parecía ofenderse por mi ignorancia. ¿Cómo que no sabes qué es un chacarero? No, Camila. Llegué hace 3 semanas. Ya, pero 3 semanas igual es harto. Al final pidió un completo italiano para mí, un churrasco para ella y una porción grande de papas fritas para compartir. La aplicación decía que llegaría en aproximadamente 30 minutos. Me reí. Creí que era una estimación optimista. En Francia, incluso dentro de un restaurante, uno puede esperar bastante tiempo. La idea de que alguien cocinara, preparara, empacara y transportara nuestra comida durante la noche en solamente media hora me parecía ridícula. 28 minutos después sonó el citófono. Camila bajó a buscar el pedido. Cuando regresó, dejó la bolsa sobre la mesa y el olor llenó inmediatamente el departamento. Las papas seguían calientes. El pan estaba tibio. El tomate se veía fresco.
La palta formaba una capa tan generosa que yo no entendía cómo se podía comer aquello sin destruirlo. Tomé el completo con las 2 manos. Camila me advirtió. Inclínate un poco o te va a caer todo encima. No le hice caso. En el primer mordisco terminé con mayonesa en la nariz, palta en los dedos y tomate sobre la mesa. Camila se empezó a reír. Yo también. Pero después probé realmente la combinación. El pan suave. La salchicha caliente. El tomate. La palta cremosa. La mayonesa. Todo junto parecía excesivo, desordenado y completamente delicioso. Miré el completo como si acabara de traicionarme. Yo había pasado semanas pensando que era solamente comida rápida sin ninguna gracia especial. Pero ahí estaba, cerca de la medianoche, descubriendo por qué los chilenos podían discutir durante horas sobre cuál local preparaba el mejor completo. Le dije a Camila. Esto es peligrosísimo. Ella pensó que hablaba del tamaño. Pero yo hablaba de mi futuro. Sabía que, después de esa noche, ya no podría fingir que esa comida no existía. Lo más impactante no fue solamente que pudiéramos pedirla. Fue que llegara caliente, rápido y exactamente como la habíamos solicitado. En Europa muchas personas imaginan Chile a partir de estereotipos antiguos. Creen que todo funciona lentamente. Creen que Santiago se apaga temprano. Creen que las opciones son limitadas. Algunos incluso imaginan que fuera de Europa o Estados Unidos cualquier servicio cotidiano será necesariamente más complicado. Esa noche, una aplicación chilena y un completo italiano destruyeron varios prejuicios de una sola vez. Aquí estaba yo, una europea supuestamente acostumbrada a vivir en un continente más avanzado, mirando con asombro un sistema que resolvía en minutos algo que en mi ciudad natal habría sido difícil de conseguir a esa hora. Y esa fue solamente la primera sorpresa. Con el tiempo descubrí que la comida nocturna en Chile era un universo completo. Primero me obsesioné con los completos. No solamente con el italiano. Empecé a probar distintas combinaciones y a preguntarles a mis amigos dónde se encontraban los mejores. Cada chileno tenía una respuesta diferente. Algunos defendían locales tradicionales del centro. Otros decían que los mejores estaban en fuentes de soda de barrio. Otros aseguraban que nada superaba los completos preparados en casa durante una reunión familiar. Y siempre aparecía alguien dispuesto a iniciar una guerra por el tamaño de la salchicha, la cantidad de palta o la consistencia de la mayonesa. Después descubrí los churrascos. Ahí comprendí que Chile había convertido el sándwich en una arquitectura. No era simplemente carne entre 2 panes. Había capas. Había equilibrio. Había estrategia. Un churrasco italiano bien preparado podía tener carne, tomate, palta y mayonesa en proporciones capaces de desafiar las leyes de la física. El chacarero me confundió todavía más. Carne con tomate, porotos verdes y ají. Cuando me describieron la combinación pensé que alguien estaba jugando conmigo. ¿Quién había decidido meter porotos verdes dentro de un sándwich? Pero lo probé. Y otra vez ocurrió lo mismo. Primero vino la desconfianza. Después el silencio. Finalmente la rendición. No sé quién inventó esa mezcla, pero merece más reconocimiento internacional. También apareció la chorrillana. La primera vez que vi una pensé que se habían equivocado con el pedido. Había pedido comida para 4 personas, no para un equipo de fútbol. La bandeja estaba cubierta de papas fritas, carne, cebolla y huevos. Mis amigos atacaron el plato con tenedores mientras conversaban como si aquello fuera completamente normal. Yo observaba la escena tratando de calcular cuántas calorías podía contener. Pero después de probarla dejé de calcular. La chorrillana no está diseñada para ser analizada. Está diseñada para ser compartida. Esa diferencia es fundamental. No es un plato elegante que llega perfectamente decorado para que una sola persona lo contemple. Es un plato colectivo. Todos estiran la mano. Todos buscan el mejor pedazo. Todos reclaman porque alguien se llevó demasiada carne. Todos terminan comiendo un poco más de lo que pensaban. Y mientras eso ocurre,
la conversación se vuelve más relajada. Lo mismo me pasó con las sopaipillas. En Francia, cuando pensamos en una comida nocturna, probablemente imaginamos algo sofisticado o preparado con anticipación. En Chile, una sopaipilla caliente en una noche fría puede convertirse en algo extraordinario. Recuerdo una madrugada de invierno en Santiago. Había llovido durante la tarde y el aire estaba helado. Salimos de una reunión y encontramos un carrito donde vendían sopaipillas. El vapor salía del aceite. Una señora las preparaba con una velocidad impresionante. Mis amigos comenzaron a discutir sobre si debían comerse con pebre, mostaza o sin nada. Yo elegí pebre. La sopaipilla estaba crujiente por fuera y suave por dentro. El ají me despertó completamente. La comí de pie, con las manos frías, escuchando a mis amigos bromear. No era un restaurante de lujo. No había copas. No había música elegante. No había meseros. Sin embargo, esa sopaipilla sigue siendo una de las comidas que más recuerdo de mis primeros meses en Chile. Y aquí tengo que decir algo que tal vez resulte polémico. Europa sabe vender muy bien la idea de que su cultura gastronómica es superior. Nos encantan las reglas. Nos encantan las presentaciones. Nos encanta decir cómo debe comerse cada plato, qué vino corresponde, qué cubierto usar y a qué hora sentarse. Pero en Chile descubrí una gastronomía cotidiana que no pide permiso. Puede ser desordenada. Puede ser abundante. Puede terminar con palta en tu ropa. Puede servirse sobre una bandeja enorme en medio de una mesa llena de amigos. Y precisamente por eso se siente viva. La comida chilena nocturna no intenta impresionarte desde la distancia. Te obliga a participar. Te hace ensuciarte las manos. Te hace compartir. Te hace reírte de la persona que no sabe cómo sostener un completo sin perder la mitad de los ingredientes. Después conocí el sushi chileno. Sé que algunos puristas podrían enojarse, pero tengo que decirlo. El sushi en Chile parece haber decidido independizarse de Japón. Palta. Queso crema. Pollo. Salmón. Camarón. Salsas. Rolls fritos. Rolls gigantes. Rolls envueltos en palta. Cuando se lo conté a una amiga japonesa, quedó en silencio. Le mostré una fotografía y me preguntó: ¿eso todavía se llama sushi? Yo le respondí: en Chile, sí. Al principio también me pareció excesivo. Pero una noche, después de trabajar durante horas, pedimos una promoción enorme para compartir. Había tantos rolls que cubrían casi toda la mesa. Comimos con palitos, con tenedor y, cuando nadie estaba mirando, algunos directamente con la mano. ¿Era una experiencia tradicional japonesa? Probablemente no. ¿Era deliciosa? Absolutamente. Chile tiene esa capacidad de tomar una comida extranjera, agregarle palta, aumentar el tamaño y convertirla en algo propio. Y aunque algunos extranjeros se burlan de eso, yo creo que ahí existe una forma muy chilena de creatividad. No se trata de copiar perfectamente. Se trata de adaptar. De mezclar. De decir, esto está bueno, pero veamos qué pasa si le ponemos algo más. Sin embargo, la noche que realmente cambió mi manera de entender esta cultura ocurrió aproximadamente 2 meses después de mi llegada. Había pasado todo el día en la universidad. Tenía una presentación importante, un examen y un problema con un documento migratorio que no lograba resolver. Además, mi familia estaba a miles de kilómetros. Era una de esas jornadas en que todo parece recordarte que eres extranjera. Aunque entiendas el idioma, hay palabras que se te escapan. Aunque tengas amigos, existen bromas que todavía no comprendes. Aunque vivas en un departamento, todavía no se siente completamente como tu casa. Regresé cerca de las 11 de la noche. Estaba agotada. Me saqué los zapatos y pensé acostarme inmediatamente. Entonces llegó un mensaje al grupo. Era Camila. Cabros, día horrible, hacemos una completada en el patio. Pensé que nadie respondería. Era tarde. Hacía frío.
Todos habían tenido clases. Pero en menos de 5 minutos comenzaron a aparecer los mensajes. Voy. Yo apaño. Pidan papas. Llevo bebida. Yo tengo salsas. ¿Quién compra servilletas? No entendía de dónde sacaban energía. 5 minutos antes todos estaban derrotados. Ahora organizaban una operación gastronómica nocturna con una eficiencia casi militar. Camila me escribió por privado. ¿Vienes? Mi primera reacción fue decir que no. Estaba cansada. Mi español ya no funcionaba bien después de las 10. Además, sentía que necesitaba estar sola. Pero algo me hizo responder. Sí. Bajo en 10 minutos. Cuando llegué al patio del edificio, ya había varias personas. Uno había llevado una mesa plegable. Otra compañera apareció con platos de plástico. Matías arrastró unas sillas. Alguien puso una frazada sobre un banco. Todos estaban vestidos sin ninguna preocupación estética. Buzos. Polerones. Zapatillas. Cabello desordenado. Rostros cansados. Pero estaban sonriendo. Camila había pedido completos, churrascos, papas fritas y empanadas. Otra compañera bajó al minimarket de la esquina y regresó con bebidas, jugos, servilletas y algo dulce para después. La comida llegó antes de lo que yo esperaba. Abrimos las bolsas y el patio se llenó de olor a pan caliente, fritura, carne y cebolla. Parecía una celebración. Pero no estábamos celebrando nada. Habíamos tenido un día espantoso. Ese era justamente el motivo. Al principio yo estaba callada. Escuchaba a los demás hablar sobre profesores, pruebas, jefes, transporte y problemas familiares. Cada persona tenía algo que reclamar. Uno había perdido una micro. Otra se había peleado con su pololo. Camila había recibido una crítica injusta durante una presentación. Matías estaba preocupado porque no sabía si podría pagar un gasto inesperado. No eran conversaciones superficiales. Había cansancio real. Había frustración. Había miedo. Pero todo se decía entre bromas, mordiscos y manos buscando papas fritas en la misma bandeja. En cierto momento intenté comer un churrasco demasiado grande. Lo apreté para que cupiera en mi boca y toda la palta salió disparada por el costado. Cayó directamente sobre mi polerón. Hubo un segundo de silencio. Después todos estallaron en carcajadas. Yo también. Me reí tanto que comenzaron a salirme lágrimas. Al principio eran lágrimas de risa. Pero luego ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. No pude dejar de llorar. Camila me preguntó si estaba bien. Yo asentí, aunque claramente no lo estaba. Había pasado semanas intentando demostrar que podía adaptarme sola. Que no extrañaba demasiado a mi familia. Que entendía todas las instrucciones. Que podía resolver mis problemas sin molestar a nadie. Pero esa noche, sentada en un patio helado, con palta en la ropa y un grupo de chilenos compartiendo comida conmigo, sentí que ya no tenía que demostrar nada. Camila no hizo un discurso. No me preguntó 20 veces qué ocurría. Solamente se acercó, me pasó una servilleta y dijo: Ya, tranquila. Come primero. Esa frase puede parecer pequeña. Pero en ese momento fue exactamente lo que necesitaba. Comer primero. Respirar. Sentarme. Dejar que otras personas estuvieran ahí. Poco a poco les conté que me sentía perdida. Que el trámite migratorio me tenía desesperada. Que extrañaba escuchar la voz de mi madre en la cocina. Que me daba vergüenza no comprender algunas expresiones. Que tenía miedo de fracasar y regresar a Francia sintiendo que no había podido construir nada. Nadie se burló. Nadie intentó darme una lección. Me escucharon. Después comenzaron a contar sus propias historias. Uno había vivido en otro país y sabía lo que significaba sentirse fuera de lugar. Otra había llegado desde el sur a Santiago y también extrañaba a su familia. Matías admitió que durante su primer semestre había pensado abandonar la carrera.
La comida siguió circulando. Las papas se enfriaron. Las bebidas se acabaron. Las servilletas se acumularon. Pero nosotros continuamos conversando hasta casi las 2 de la madrugada. Al regresar a mi departamento comprendí algo. La comida nocturna no era solamente comida. Era una excusa. Una herramienta. Una puerta. Cuando un chileno escribe, pedimos algo, a veces no está hablando únicamente de hambre. Puede estar diciendo: tuve un día horrible y no quiero estar solo. Puede estar diciendo: necesito conversar, pero no sé cómo comenzar. Puede estar diciendo: sé que estás cansado, pero quiero verte. Puede estar diciendo: sobrevivimos a este día. Sentémonos un rato. Eso fue lo que yo no entendía al principio. En Francia, después de cierta hora, cada persona suele retirarse a su espacio. Uno no quiere molestar. No llama demasiado tarde. No llega sin avisar. No propone una reunión espontánea cerca de la medianoche, porque se supone que el día social ya terminó. Esa privacidad puede ser agradable, pero también puede convertirse en aislamiento. En Chile sentí algo distinto. Aquí muchas personas pueden quejarse de Santiago, del tránsito, de las jornadas largas, de la burocracia y del cansancio. Pero cuando la noche se vuelve pesada, alguien siempre parece capaz de decir: ya, pidamos algo. Y alrededor de esa comida se crea un pequeño refugio. No quiero idealizarlo. También existe un lado problemático. Comer demasiado tarde no siempre es saludable. El delivery puede ser caro. Los trabajadores que reparten comida enfrentan frío, lluvia, tránsito y riesgos que el cliente muchas veces no ve. No me gusta cuando una persona trata mal a un repartidor porque el pedido demoró unos minutos. Tampoco creo que debamos romantizar jornadas tan largas que obliguen a la gente a cenar pasada la medianoche. He escuchado a extranjeros decir: qué maravilloso que todo esté disponible hasta tarde. Sí, puede ser cómodo. Pero detrás de esa comodidad existe alguien trabajando. Y creo que reconocer la cultura chilena también significa mirar sus contradicciones. La comida nocturna puede representar compañía y generosidad, pero también revela que muchas personas llegan tarde a sus casas, pasan horas trasladándose o trabajan en horarios agotadores. Esa es una conversación que Chile debería tener con más fuerza. ¿Queremos celebrar que alguien pueda pedir una cena a la 1 de la mañana? Perfecto. Pero también deberíamos preguntarnos en qué condiciones trabaja la persona que la prepara y la entrega. Para mí, admirar un país no significa fingir que todo es perfecto. Significa observar lo hermoso y también lo incómodo. Y Chile está lleno de esas contradicciones. Puede ser individualista durante el día y profundamente solidario durante la noche. Puede quejarse constantemente de sí mismo, pero defenderse con una pasión impresionante cuando un extranjero lo critica. Puede decir que su gastronomía es sencilla, pero luego convertir un pan con carne, tomate, palta y mayonesa en una experiencia que un turista recuerda durante años. Puede parecer frío al comienzo, especialmente en Santiago, pero ofrecerte comida en el momento exacto en que más solo te sientes. Con el tiempo, la comida nocturna se volvió parte de mi vida. Después de una jornada larga, aprendí a preparar una marraqueta con palta y huevo. Cuando hacía frío, calentaba sopaipillas. Cuando venían amigos, pedíamos empanadas o una promoción de sushi. Cuando alguien estaba triste, aparecía una caja de pizza. Cuando había partido importante, la mesa se llenaba de papas fritas, sándwiches y bebidas. Y cuando nadie quería cocinar, siempre surgía la misma frase: veamos que está abierto. Incluso desarrollé preferencias que ahora defiendo con demasiada intensidad. Para mí, un buen completo italiano debe tener mucha palta, pero no tanta mayonesa como para destruir completamente el sabor. La marraqueta es superior para ciertos sándwiches. El pebre debe tener personalidad. La empanada de pino necesita suficiente cebolla, aunque después existan consecuencias sociales. Las sopaipillas pasadas son maravillosas, pero no siempre a las 2 de la madrugada. La chorrillana se comparte,
Pedir una solamente para uno mismo debería considerarse una declaración de guerra al estómago. Y el sushi chileno no necesita pedir disculpas por no ser japonés. Mis amigos franceses no reconocen a la persona en que me convertí. A veces me llaman durante el fin de semana y me preguntan qué hice la noche anterior. Yo respondo. Estuve conversando hasta las 2 y después pedimos completos. Se produce un silencio. ¿Comiste a las 2 de la mañana? Sí. ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca. Ellos creen que se trata de una mala costumbre. Yo trato de explicarles que no es solamente la hora ni la comida. Es el momento. La conversación. La sensación de que la noche todavía puede darte algo bueno, incluso después de un día terrible. Una amiga francesa vino a visitarme y quiso comprobarlo personalmente. La llevé a recorrer Santiago. Visitamos museos. Caminamos por el centro. Subimos a un mirador. Probó pastel de choclo, empanadas y mote con huesillos. Pero el momento que más recuerda ocurrió después de medianoche. Habíamos regresado cansadas y pensábamos dormir. Entonces unos amigos nos invitaron a compartir una chorrillana. Mi amiga respondió. Ahora. Yo sonreí porque reconocí perfectamente esa pregunta. Era la misma que yo había hecho meses antes. Fuimos. Cuando apareció la bandeja, su cara cambió. Primero tuvo miedo. Después sacó una fotografía. Luego probó una papa con carne y cebolla. Media hora más tarde estaba peleando con Matías por el último pedazo de churrasco. Al día siguiente me dijo. Ahora entiendo por qué no quieres volver. No era por la chorrillana en sí. Era porque había visto la escena completa. Personas cansadas reuniéndose sin ceremonia. Nadie necesitaba una invitación formal. Nadie estaba preocupado por tener la casa perfecta. Nadie había preparado una mesa elegante. Solamente había comida, conversación y espacio para una persona más. Creo que muchos extranjeros llegan a Chile esperando quedar impresionados por la cordillera, el desierto, la Patagonia, los volcanes o el océano. Y por supuesto que esos paisajes son extraordinarios. Pero a veces lo que termina cambiándolos no aparece en las postales. Puede ser una señora que te pregunta si comiste. Un amigo que divide su sándwich porque tú no pediste nada. Una familia que insiste en servirte otra porción. Un grupo que organiza una completada después de un día desastroso. Una sopaipilla caliente en una noche de lluvia. Un repartidor que llega y te dice, que estés bien, mientras tú recibes una bolsa que huele a pan recién calentado. Son detalles pequeños. Pero los países también se conocen a través de esos detalles. Chile no siempre expresa el cariño con discursos. Muchas veces lo pone sobre la mesa. ¿Comiste? Sírvete. Llévate un poco para mañana. Pide lo que quieras. Ya, yo invito esta vez. Come primero y después conversamos. Esa forma de afecto puede pasar desapercibida para alguien que solamente visita los lugares turísticos. Yo la descubrí de noche. La descubrí cuando estaba cansada, confundida y lejos de mi familia. Por eso me molesta cuando algunos extranjeros reducen la gastronomía chilena a frases como, es solamente pan, todo tiene palta, o no es tan sofisticada. Primero, sí, hay muchísimo pan. Y gracias a Dios por eso. Segundo, la palta mejora una cantidad sorprendente de situaciones. Pero lo más importante es que están juzgando la comida solamente por los ingredientes. No están observando lo que ocurre alrededor. Un completo puede parecer sencillo en una fotografía. Pero cómelo rodeado de personas que te están enseñando modismos, riéndose de tu pronunciación y preguntándote si necesitas ayuda con un trámite. Una empanada puede parecer solamente una masa rellena. Pero recíbela de una familia que preparó una docena porque sabía que ibas a visitar. Una chorrillana puede parecer exagerada. Pero colócala en el centro de una mesa después de una semana agotadora y observa cómo todos se acercan. La comida cambia cuando se convierte en compañía. Esa es mi opinión personal y sé que algunos no estarán de acuerdo.
También sé que muchos chilenos son extremadamente críticos con su propio país. Cuando digo que me gusta vivir aquí, algunos responden inmediatamente con una lista de problemas. Pero el transporte. Pero la delincuencia. Pero los sueldos. Pero la política. Pero el costo de la vida. No estoy negando ninguno de esos temas. Son reales y afectan diariamente a millones de personas. Pero una cosa no elimina la otra. Chile puede tener problemas graves y, al mismo tiempo, poseer formas de convivencia que otros países han perdido. Puede necesitar cambios estructurales y seguir teniendo una humanidad cotidiana que merece ser valorada. Los propios chilenos a veces no perciben lo extraordinario de ciertas costumbres porque crecieron con ellas. Para ustedes puede ser normal que alguien aparezca con pan cuando hay visita. Puede ser normal ofrecer una once completa sin haberla planificado. Puede ser normal enviar comida a un amigo enfermo. Puede ser normal dividir una cuenta, compartir papas o dejarle la última empanada a la persona que llegó tarde. Para una extranjera, esos gestos pueden sentirse enormes. Hoy, cuando pasa la medianoche y abro una aplicación, ya no me sorprende ver decenas de alternativas. A veces pido comida. Otras veces cierro la aplicación y preparo algo en casa. Pero siempre recuerdo a la mujer que era antes de llegar. Una mujer que pensaba que después de las 9 la cocina emocional del mundo debía cerrarse. Chile me enseñó que algunas de las conversaciones más importantes comienzan precisamente cuando el día supuestamente terminó. Me enseñó que una mesa improvisada puede convertirse en hogar. Me enseñó que la amistad no siempre necesita planificación. Me enseñó que el hambre física y la soledad a veces se parecen más de lo que creemos. Y me enseñó que un mensaje tan simple como, pedimos algo, puede salvar una noche. No exagero. Hay noches en las que una persona no necesita una solución. No necesita consejos. No necesita que alguien le explique cómo arreglar su vida. Necesita sentarse. Necesita comer algo caliente. Necesita escuchar otras voces. Necesita saber que no está completamente sola. Eso fue lo que Chile hizo por mí. Por eso, aunque mi madre francesa todavía se escandalice cuando le digo que cené por segunda vez pasada la medianoche, yo ya no siento culpa. Bueno, a veces siento un poco de culpa al día siguiente. Especialmente después de una chorrillana. Pero emocionalmente lo entiendo. No fue solamente comida. Fue una pausa. Fue compañía. Fue una manera de cerrar el día sin sentir que el día me había derrotado. Y ahora tengo una pregunta seria para todos los chilenos que están viendo este vídeo. ¿Cuál es la combinación nocturna definitiva? ¿Completo italiano con papas? ¿Churrasco chacarero? ¿Empanada de pino? ¿Sopaipillas con pebre? ¿Chorrillana para compartir? ¿Sushi chileno lleno de palta y queso crema? ¿Pollo asado con papas fritas? ¿Marraqueta con palta, huevo y té? ¿O una comida casera recalentada que al día siguiente sabe incluso mejor? Quiero que lo escriban en los comentarios, pero también quiero que defiendan su elección. No acepto respuestas tímidas. Este es un tema serio. Sé que comenzarán las discusiones. Los defensores del completo contra los fanáticos del churrasco. Los que aman la marraqueta contra quienes prefieren otro pan. Los que comen sopaipillas con pebre contra quienes aseguran que deben llevar mostaza. Los puristas de la empanada contra quienes aceptan cualquier relleno. Y probablemente aparecerá alguien diciendo que la mejor comida nocturna es no comer nada y acostarse temprano. A esa persona le deseo una vida tranquila, pero no sé si podemos ser amigos. Yo, Claire, la francesa que antes creía que comer después de las 10 era prácticamente un delito, ahora estoy escribiendo estas palabras mientras pienso en pedir un completo. Así de grave es la situación. Chile no solamente cambió mi horario. Cambió mi manera de entender la comida. Cambió mi relación con la noche. Y, sobre todo, cambió mi definición de comunidad. Cuando escucho una motocicleta detenerse frente al edificio, cuando veo un mini market todavía iluminado o cuando un amigo pregunta quién quiere compartir unas papas, siento algo difícil de traducir. Siento que la ciudad todavía está despierta.
Que alguien sigue cocinando. Que alguien sigue conversando. Que alguien está esperando a otra persona. Que, incluso en una ciudad enorme y cansada, todavía existen pequeños espacios donde nadie tiene que pasar la noche completamente solo. Tal vez esa sea una de las razones por las que tantos extranjeros llegan a Chile pensando que solamente encontrarán paisajes y terminan quedándose por las personas. Uno viene por la cordillera. Se sorprende con el desierto. Se enamora del sur. Pero después un chileno te sirve comida, te hace un espacio en la mesa y te dice: ya, siéntate. Hay para todos. Y ahí empieza el verdadero problema. Porque después de sentir eso, volver a una vida donde cada persona cierra su puerta temprano y resuelve su cansancio en silencio puede parecer mucho más difícil. Así que sí. Lo confieso públicamente. Chile ganó esta batalla. Mi familia francesa puede protestar. Mis amigos europeos pueden decir que perdí el control. Los nutricionistas pueden observarme con decepción. Pero cuando la noche ha sido larga, el trabajo salió mal y alguien escribe: cabros, pedimos algo, yo ya sé cuál será mi respuesta. Sí, po. Yo apaño. Porque ahora entiendo que la comida nocturna chilena no vive solamente en una aplicación ni dentro de una bolsa de papel. Vive en la costumbre de hacer espacio. En la necesidad de acompañarse. En la generosidad de compartir la última papa. En la capacidad de transformar una jornada horrible en una historia que después provoca risa. Y por eso, cada vez que sostengo un completo a medianoche intentando que la palta no termine nuevamente sobre mi ropa, recuerdo aquella primera noche. Recuerdo el patio. Las sillas improvisadas. Las papas frías. Mis lágrimas. La servilleta que Camila me pasó. Y aquella frase sencilla que, sin que ella lo supiera, me hizo sentir por primera vez que Chile también podía convertirse en mi casa. Tranquila. Come primero.